Las plateadas torres del Lorax resplandecían bajo la luz de la mañana, sus perfectos ángulos geométricos reflejando la precisión matemática que definía a la civilización que las construyó. Dentro de la aguja más alta, el profesor K miraba fijamente la ecuación holográfica que dominaba el centro de la cámara circular, sus 4 ojos entrecerrados en concentración, las pupilas ajustándose como lo habían hecho miles de veces antes al examinar este mismo problema. 300 años, murmuró para sí mismo, recorriendo los símbolos brillantes con un dedo largo y delgado. 300 años, y todavía no podemos resolverla. La ecuación de campo unificado flotaba en el aire, hermosa y exasperante. Generaciones de matemáticos loraxianos habían dedicado sus vidas a resolverla. Cada uno añadiendo capas de complejidad, cada uno acercando la solución un poco más, pero sin llegar a alcanzarla del todo. La ecuación prometía desvelar el secreto de los viajes más rápidos que la luz. Una tecnología que transformaría su civilización de una especie de un solo sistema a una que podría alcanzar las estrellas más allá de su alcance. K había pasado 120 de sus 150 años de vida trabajando en este problema. Sus predecesores habían trazado la mayor parte del marco, y él había dedicado su considerable intelecto a refinar su trabajo, añadiendo nuevas variables y constantes que explicaban las perturbaciones cuánticas en el subespacio. Sin embargo, algo seguía faltando, una idea clave que se les escapaba a todos. «Profesor, los delegados están llegando». La voz era de su asistente, Nexa, que esperaba respetuosamente en la entrada de la cámara. K asintió sin volverse. «Me uniré a ellos en breve». El Congreso Matemático Intergaláctico se celebraba una vez cada 10 órbitas. Representantes de las 2 especies más avanzadas matemáticamente de su rincón de la galaxia se reunían para compartir descubrimientos y colaborar en problemas demasiado vastos para una sola civilización. Los loraxianos eran los anfitriones del Congreso de este año y K, como matemático jefe, lo presidiría. Con un suspiro, guardó sus últimos cálculos y dejó la ecuación suspendida en el aire. Quizás uno de los matemáticos visitantes vería algo que él había pasado por alto. La sala del Congreso bullía de actividad. Delegados de diversas formas se movían por el espacio. Algunos flotaban en discos de gravedad, otros caminaban sobre un número de piernas que variaba de 2 a 8. Los dispositivos de comunicación traducían la docena de idiomas que se hablaban, creando un zumbido de conversaciones superpuestas. K ocupó su lugar en la cabecera de la gran mesa ovalada, y la sala fue quedando en silencio gradualmente. «Estimados colegas», comenzó, mientras su traductor convertía sus clics y silbidos en sonidos que cada especie podía entender. «Bienvenidos al 15º Congreso Matemático Intergaláctico. Me siento honrado por su presencia y estoy ansioso por comenzar nuestro intercambio de ideas». Las formalidades transcurrieron como siempre. Cada delegación presentó sus avances matemáticos desde el último congreso. Los Bill habían desarrollado un nuevo teorema sobre la probabilidad cuántica. Los nexianos habían refinado su trabajo sobre la topología de 11 dimensiones. Los Glicks habían construido una demostración para la conjetura de Tañar que había permanecido sin resolver durante 50 años. Cuando todas las delegaciones hubieron presentado, K se levantó una vez más. Como es tradición, ahora compartiré el mayor desafío actual del Lorax. La ecuación de campo unificado. Hizo un gesto, y la masiva ecuación apareció sobre la mesa, girando lentamente para que todos pudieran examinarla. Como saben, hemos trabajado en este problema durante generaciones. Creemos que estamos más cerca que nunca de una solución, pero aún se nos escapa. Murmullos de apreciación llenaron la sala. Incluso entre estas especies avanzadas, la complejidad de la ecuación impresionaba. Estimo que todavía estamos a 20 o 30 años de completarla, continuó K. Pero cuando lo hagamos, revolucionará los viajes espaciales. Los requerimientos de energía para los viajes más rápidos que la luz disminuirán en órdenes de magnitud. Las estrellas estarán verdaderamente a nuestro alcance. Un anciano Bill levantó un delgado apéndice. ¿Han considerado el enfoque lambda para la paradoja central? Lo hemos hecho, respondió K. Condujo a un camino prometedor, pero terminó en contradicciones al aplicarlo a las condiciones del espacio real. Durante horas,
Los matemáticos discutieron la ecuación, sugiriendo enfoques, identificando debilidades, proponiendo alternativas. K anotó cada contribución cuidadosamente, pero ninguna ofrecía el avance que buscaba. Cuando la sesión llegaba a su fin, un pequeño alboroto al fondo de la sala llamó su atención. Un recién llegado. Inusual para esta reunión de mentes precisas. Perdonen la interrupción, dijo el coordinador, con aspecto alterado. Acabamos de recibir noticias de que una nueva especie ha llegado a nuestro sistema. Se hacen llamar humanos. Ondas de curiosidad recorrieron la asamblea. ¿Humanos?, preguntó K. No estoy familiarizado con esta especie. Acaban de alcanzar el viaje espacial, explicó el coordinador. Han logrado el viaje interestelar usando lo que llaman motores de fusión. Bastante primitivos para nuestros estándares, pero han recorrido una distancia notable. ¿Son matemáticamente avanzados?, preguntó un delegado nexiano. El coordinador pareció dudar. Su transmisión incluía notación matemática como lenguaje universal. Parece básica, pero funcional. K se sintió intrigado a pesar de su concentración en el Congreso. ¿Han solicitado contacto diplomático? Sí, profesor. Su nave alcanzará nuestra órbita en 10 días. El Consejo ha aprobado su visita y solicita su presencia como parte de la delegación de bienvenida, dado su estatus. K consideró esto. Una nueva especie siempre era interesante, aunque dudaba que estos recién llegados tuvieran algo que aportar a los grandes problemas que ocupaban las matemáticas loraxianas. Aún así, la curiosidad científica era un valor fundamental de su pueblo. Asistiré, por supuesto, dijo. Ahora, ¿continuamos nuestra discusión sobre la ecuación de campo unificado? Los delegados volvieron al problema en cuestión, pero una corriente subyacente de emoción permaneció. La mayoría de las especies del Congreso se conocían desde hacía siglos. Una nueva inteligencia, incluso una primitiva, ofrecía perspectivas novedosas. Esa noche, K regresó a su estudio privado. La ecuación llenaba sus pantallas, igual que lo había hecho durante décadas. Hizo algunos ajustes, probó un nuevo enfoque en la sección de varianza cuántica, pero se encontró llegando al mismo callejón sin salida que había encontrado meses antes. Su mente seguía divagando hacia la nave humana que se aproximaba. Accedió a los limitados datos que habían compartido. Imágenes de su mundo, detalles básicos de su biología, ejemplos de sus matemáticas. Su sistema numérico era simple, base 10, probablemente derivado de contar sus dígitos. Su notación matemática parecía torpe en comparación con los elegantes sistemas utilizados por las especies del Congreso. Sin embargo, habían logrado cruzar el vasto abismo entre estrellas con herramientas tan limitadas. Había algo admirable en eso. K volvió a la ecuación, mirando fijamente la sección que se había resistido a la solución durante tanto tiempo. A veces deseaba una perspectiva fresca, una forma completamente nueva de ver el problema. Su especie sobresalía en las mejoras iterativas, en refinar y perfeccionar los enfoques existentes. Pero quizás lo que la ecuación necesitaba era algo más, un salto conceptual en lugar de un avance incremental. Descartó la idea. El enfoque loraxiano había resuelto innumerables problemas difíciles antes. Este cedería finalmente, con suficiente tiempo y esfuerzo. Los humanos y su visita serían una distracción interesante, nada más. Mientras se preparaba para descansar por la noche, K guardó su trabajo y apagó la pantalla holográfica. La ecuación desapareció, pero nunca abandonó realmente su mente. Estaría allí cuando despertara, como lo había estado cada día durante más de un siglo. Poco sabía él que la nave humana que se acercaba llevaba a alguien que cambiaría todo lo que entendía sobre el trabajo de su vida. La nave humana entró en órbita alrededor de Lorax sin la precisión típica de las naves interestelares. Se tambaleó ligeramente, corrigió el rumbo 2 veces y finalmente se estableció en una posición estable que hizo que los controladores de tráfico loraxianos hicieran una mueca. El profesor K observaba desde la cubierta de observación de la plataforma orbital, sus 4 ojos siguiendo la torpe nave. Es notable que hayan llegado tan lejos, comentó el miembro del Consejo Trell, que estaba a su lado. Su tecnología de propulsión está siglos por detrás de la nuestra. K asintió.
Y sin embargo, aquí están. Debe haber algo interesante en estos humanos. La nave se llamaba Estrella Terrestre, según los datos de la transmisión. Difícilmente era hermosa para los estándares loraxianos. Un cilindro voluminoso con módulos protuberantes y líneas de soldadura visibles. Sin elegancia matemática, sin proporciones perfectas en su construcción, solo ingeniería funcional. Están solicitando permiso de atraque, dijo el controlador de la plataforma. Su vector de aproximación es poco convencional. Guíenlos con cuidado, ordenó Trell. No queremos un accidente durante el primer contacto. Después de 30 minutos de cuidadosas maniobras, la nave humana se conectó al puerto de atraque con un fuerte golpe metálico que vibró por toda la plataforma. Kai y la delegación de bienvenida esperaron mientras la esclusa de aire se ciclaba y la presión se igualaba. La puerta interior se deslizó y los humanos pasaron. Eran 5, vestidos con uniformes azules a juego con franjas de diferentes colores en los hombros. Se sostenían sobre 2 piernas, tenían 2 brazos y una sola cabeza con 2 ojos, un diseño mucho más simple que la mayoría de las especies que K había encontrado. Sus tonos de piel variaban de claro a marrón oscuro, y el cabello de sus cabezas difería en color y longitud. Uno de ellos, al frente, dio un paso adelante. Saludos desde la Tierra y la Iniciativa Espacial Unida. Soy el capitán Jack Miller, de la Estrella Terrestre. Sus palabras llegaron a través del traductor de K con solo un ligero retraso. K avanzó y realizó el tradicional gesto de saludo loraxiano. Bienvenido a Lorax. Soy el profesor K, matemático jefe y representante del Consejo de Ciencias. El capitán Miller sonrió. Una expresión facial que los loraxianos habían estudiado en los datos preliminares. Es un honor conocerlo, profesor. Hemos viajado un largo camino para este momento. Ciertamente, 300 años luz, si nuestros cálculos son correctos. 312, en realidad, dijo Miller. Nos llevó 11 meses en criosueño. No es la forma más rápida de viajar, pero es lo que tenemos. K encontró refrescante la franqueza del capitán. La mayoría de las especies participaban en largos intercambios ceremoniales antes de reconocer asuntos prácticos. Las presentaciones formales continuaron. Además de Miller, la delegación humana incluía a su oficial científico, especialista en comunicaciones, oficial médico y jefe de ingeniería. Cada uno mostraba diferentes gestos y patrones de habla, más variación individual de la que K estaba acostumbrado a ver en otras especies. Hemos preparado alojamientos adecuados para su biología, dijo Trell a los humanos. Y hemos organizado una ceremonia de bienvenida para presentarles nuestra cultura. Agradecemos su hospitalidad, respondió Miller. También hemos traído regalos de la Tierra. Los regalos eran simples pero considerados, muestras de arte humano, grabaciones de música, libros traducidos al código galáctico estándar y alimentos preservados para el viaje. La delegación loraxiana los aceptó con la debida ceremonia, aunque K notó que los humanos parecían algo impacientes con los protocolos formales. La ceremonia de bienvenida tuvo lugar en el Gran Salón de las Matemáticas, el centro cultural más prestigioso de Lorax. La vasta cámara presentaba exhibiciones de los logros matemáticos del planeta a lo largo de su historia, culminando en una masiva representación holográfica de la ecuación de campo unificado que dominaba el área central. K observó a Miller durante el recorrido. Mientras los otros humanos observaban cortésmente las exhibiciones, el capitán seguía mirando la gran ecuación con una intensidad inusual. Parece interesado en nuestro mayor desafío, capitán, dijo K, acercándose para pararse a su lado. Miller asintió. Lo estoy. Antes de unirme al programa espacial, daba clases de matemáticas en una universidad en la Tierra. Esto sorprendió a K. Usted era matemático, y sin embargo comanda una nave. Soy ambas cosas, sonrió Miller. En la Tierra, la gente a menudo cambia de carrera. Me encantaba enseñar, pero también quería aventura. Cuando surgió la oportunidad de explorar más allá de nuestro sistema solar, no pude resistirme. K encontró este concepto extraño, la idea de abandonar un campo especializado por otro. En Lorax, uno elegía una disciplina y la perfeccionaba a lo largo de su vida.
¿Le gustaría saber más sobre la ecuación? Ofreció K, sintiéndose inesperadamente ansioso por discutir el trabajo de su vida con este curioso humano. Me encantaría, dijo Miller con genuino entusiasmo. K lo condujo a la exhibición central y comenzó a explicar. Esta es la ecuación de campo unificado. Representa nuestro intento de reconciliar la mecánica cuántica con la física gravitacional de una manera que permitiría la manipulación eficiente del espacio-tiempo para viajar más rápido que la luz. Miller asintió. Hemos trabajado en ella durante 300 años. Yo personalmente he dedicado 120 años a su solución. Los ojos de Miller se abrieron de par en par. ¿Usted tiene más de 120 años? Tengo 150 de sus años terrestres, dijo K. Nuestra especie suele vivir unos 200. Eso es extraordinario, dijo Miller. No me extraña que hayan progresado tanto en problemas complejos. Nuestra esperanza de vida promedio es de poco menos de 100 años ahora, y la mayoría de los matemáticos solo tienen 40 o 50 años productivos. K sintió una punzada de simpatía. Vidas tan cortas. ¿Cómo podían lograr algo significativo? ¿Puedo hacer una pregunta sobre esta sección? Miller señaló un complejo grupo de símbolos en el centro de la ecuación. Por supuesto. Eso representa los parámetros de fluctuación cuántica en el espacio de 11 dimensiones. Miller frunció ligeramente el ceño. ¿Y estas variables de aquí controlan los requerimientos de energía? Sí, ese ha sido uno de nuestros mayores desafíos. La energía teórica necesaria para viajar más rápido que la luz es enorme. La hemos reducido en un factor de 10.000 a lo largo de los siglos, pero todavía está más allá de nuestras capacidades de producción. El capitán humano miraba la ecuación con una intensidad sorprendente. Sus ojos se movían rápidamente por los símbolos y ocasionalmente murmuraba algo demasiado bajo para que el traductor de K lo captara. ¿Han considerado? Comenzó Miller, y luego se detuvo. No, lo siento. No debería atreverme a ofrecer sugerencias sobre un trabajo en el que han invertido vidas enteras. K sintió una mezcla de diversión y curiosidad. Por favor, capitán, siéntase libre de compartir sus pensamientos. Valoramos las perspectivas nuevas, incluso si provienen de especies menos avanzadas matemáticamente. Trató de formular esto diplomáticamente. Miller sonrió, pero había algo en su expresión que K no pudo interpretar. Probablemente no es nada, solo un extraño paralelismo con un trabajo que hicimos en la Tierra con campos de contención de fusión. Antes de que K pudiera preguntar más, el miembro del Consejo Trell se acercó. El banquete está listo para comenzar. Profesor, Capitán Miller, ¿se unirían usted y su tripulación a nosotros? El momento pasó. Miller asintió y se reunió con su tripulación, pero K notó cómo los ojos del humano se demoraron en la ecuación hasta que salieron de la sala. El banquete transcurrió según la tradición loraxiana. 17 platos, cada uno representando un concepto matemático fundamental, servidos en una secuencia precisa. Los humanos parecían abrumados por la formalidad, pero hicieron esfuerzos genuinos por apreciar el significado cultural. Durante la comida, K se encontró sentado de nuevo junto a Miller. Dígame, capitán, ¿cómo desarrolló la humanidad el viaje interestelar con su nivel de matemáticas? Intentó preguntar esto sin sonar condescendiente. Miller tomó un sorbo de la bebida azul loraxiana antes de responder. Somos solucionadores de problemas prácticos, profesor. Puede que no tengamos su elegancia teórica, pero somos buenos encontrando soluciones viables. A veces, estar limitado te obliga a pensar de manera diferente. K consideró esta una perspectiva interesante, pero seguramente una teoría elegante conduce a mejores soluciones prácticas al final. No siempre, dijo Miller. A veces la solución perfecta no es necesaria. A veces, lo suficientemente bueno te lleva a donde necesitas ir mientras la solución perfecta todavía se está calculando. Había una sabiduría en estas palabras que K encontró inesperadamente convincente. La conversación cambió a otros temas: la cultura de la Tierra, la historia loraxiana, las diferencias entre sus sistemas educativos. Cuando la velada terminó y los humanos se prepararon para regresar a sus alojamientos temporales, Miller se acercó a K una última vez. Profesor,
¿Sería posible para mí estudiar su ecuación de campo unificado con más detalle? La encuentro fascinante, incluso si está muy por encima de mis capacidades. K se sintió complacido por el interés del humano. Por supuesto. Puedo hacer arreglos para que acceda a nuestros archivos matemáticos públicos mañana. Gracias, dijo Miller, y luego dudó antes de añadir. A veces, un nuevo par de ojos puede ver las cosas de manera diferente, incluso si no ven tanto. Mientras los humanos se marchaban, K se encontró pensando en las palabras de Miller. El capitán era claramente inteligente, incluso si las matemáticas de su especie eran primitivas para los estándares loraxianos. Había algo refrescante en su enfoque, una franqueza y creatividad que contrastaban con la precisión metódica del pensamiento loraxiano. Aún así, la idea de que un humano pudiera contribuir con algo significativo a la ecuación de campo unificado parecía absurda. La ecuación había desafiado a las mentes más brillantes de 12 especies avanzadas durante siglos. ¿Qué podría ver un recién llegado que todos ellos habían pasado por alto? K descartó la idea y centró su atención en los preparativos para la presentación formal de mañana ante el Congreso Matemático. Sin embargo, mientras revisaba sus notas esa noche, su mente volvía al capitán humano y a la curiosa intensidad en sus ojos cuando miraba la ecuación. El capitán Jack Miller no podía dormir. Los aposentos proporcionados por los loraxianos eran bastante cómodos. Habían investigado cuidadosamente los requisitos humanos de temperatura, gravedad y composición del aire. La cama era sorprendentemente adecuada para su fisonomía humana. Sin embargo, el sueño no llegaba. La ecuación lo atormentaba. Se sentó y encendió la pequeña luz junto a su cama. El reloj de la pared, ajustado a la hora de la Tierra, marcaba las 3:17 de la mañana. Su tripulación estaría dormida durante horas todavía. Jack se frotó los ojos y cogió la tableta de datos que los loraxianos le habían proporcionado, que contenía información sobre su cultura, historia y logros científicos. Navegó de nuevo a la sección sobre la ecuación de campo unificado. Ordenador, dijo en voz baja. Activa bitácora personal, entrada privada. La tableta emitió un pitido de confirmación. No puedo dejar de pensar en su ecuación, comenzó Jack. Es un trabajo hermoso. Generaciones de mentes brillantes construyendo sobre las ideas de los demás, pero hay algo que no encaja en su enfoque. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Cuando enseñaba en el MIT, siempre era el bicho raro del departamento. Demasiado intuitivo, decían. No lo bastante riguroso. Pero yo podía ver patrones que otros pasaban por alto porque estaban demasiado centrados en seguir los métodos establecidos. Jack se levantó y empezó a caminar por la habitación, con la tableta aún grabando. Los loraxianos han construido esta enorme estructura matemática, capa sobre capa de complejidad. Pero, ¿y si la solución no consiste en añadir más complejidad? ¿Y si se trata de dar un paso atrás y ver un patrón más simple? Dejó de caminar y miró por la pequeña ventana a las estrellas desconocidas. Necesito resolver esto. Ordenador, ¿puedes conectarte con el sistema principal de la nave? Conexión establecida, respondió la tableta. Bien. Necesito hacer algunos cálculos. Muestra la ecuación de campo unificado, por favor. La pantalla holográfica se activó, proyectando la masiva ecuación en el aire de sus aposentos. Jack la estudió, caminando alrededor de la proyección para verla desde diferentes ángulos. Déjame probar algo, murmuró. Elimina todas las variables relacionadas con las fluctuaciones cuánticas de 11 dimensiones. La ecuación cambió, desapareciendo grandes secciones. Ahora elimina los factores de compensación gravitacional para escalas menores de 1 nanómetro. Más secciones se desvanecieron. Interesante. ¿Y si la solución no consiste en tener en cuenta cada posible fluctuación cuántica? ¿Y si se trata de encontrar el patrón que hace que esas fluctuaciones sean irrelevantes? La mente de Jack volvió a sus días en la universidad. Siempre le habían fascinado los enfoques históricos de las matemáticas, las soluciones elegantes encontradas por antiguos matemáticos con herramientas limitadas. A veces, las limitaciones de su conocimiento habían forzado ideas creativas que los métodos modernos pasaban por alto. Ordenador,
muestra el enfoque histórico de la Tierra a la dinámica de fluidos, específicamente las aproximaciones de Navier-Stokes. Un nuevo conjunto de ecuaciones apareció junto al trabajo loraxiano. Ahora superponlas, haciendo coincidir las similitudes conceptuales. El ordenador procesó durante un momento y luego fusionó las pantallas. Empezaron a surgir patrones. Eso es, susurró Jack. Están tratando de resolver para cada variable, pero hay un patrón aquí que hace que la mayoría de esas variables se anulen entre sí. Con creciente emoción, Jack cogió un estilete y comenzó a marcar la pantalla holográfica, dibujando conexiones y escribiendo nuevas formulaciones. Las horas pasaron sin que se diera cuenta mientras trabajaba, impulsado por la emoción del descubrimiento. Los recuerdos de su carrera académica pasaron por su mente. La frustración de colegas que no podían ver lo que a él le parecía obvio. El jefe de departamento que sugirió que podría ser más adecuado para el trabajo aplicado que para las matemáticas puras. La decepción cuando su poco convencional artículo sobre el reconocimiento de patrones y la distribución de números primos fue rechazado por las principales revistas. Ese rechazo lo había empujado hacia el programa espacial. Si el mundo académico no apreciaba su enfoque de las matemáticas, quizás la exploración ofrecería diferentes oportunidades. Ahora, a miles de millones de kilómetros de la Tierra, se encontraba frente al desafío matemático definitivo, uno que había dejado perpleja a toda una civilización de genios matemáticos durante siglos. ¿Y sí?, murmuró Jack, mirando una sección particular de la ecuación. ¿Y si la relación no es aditiva sino multiplicativa? No A y B y C, sino A asterisco B asterisco C. Hizo el ajuste en la ecuación, y de repente, secciones enteras se simplificaron drásticamente. Ordenador, calcula los requerimientos de energía usando este enfoque modificado. El sistema zumbó mientras procesaba los complejos cálculos. Requerimiento de energía reducido en un factor de 10 a la 12, informó finalmente el ordenador. Jack miró incrédulo. Eso no puede ser correcto. Ejecútalo de nuevo con comprobación de errores completa. Después de otro minuto de procesamiento, el ordenador confirmó. Verificación completa. Requerimiento de energía reducido en un factor de 10 a la 12 desde el modelo base loraxiano. Si esto era correcto, significaba que los viajes más rápidos que la luz requerirían menos energía de la que producía un reactor de fusión estándar. Haría que el viaje interestelar no solo fuera posible, sino práctico. Necesito comprobar esto de otra manera, dijo Jack, reacio a confiar en un resultado tan revolucionario sin verificación. Pasó la siguiente hora abordando el problema desde diferentes ángulos, buscando fallos en su razonamiento. Cada prueba confirmó su hallazgo inicial. La solución no estaba en añadir más complejidad para tener en cuenta las fluctuaciones cuánticas. Estaba en reconocer un patrón que hacía que esas fluctuaciones fueran irrelevantes a escala macro. El enfoque era casi vergonzosamente simple en comparación con las elaboradas construcciones de los loraxianos. Se habían centrado tanto en la precisión y la completitud que habían pasado por alto un patrón fundamental. Cuando la primera luz del sol de Lorax comenzó a filtrarse por su ventana, Jack se recostó, agotado pero eufórico. Lo había logrado. Había resuelto la ecuación que había desconcertado a toda una civilización durante siglos. Y no tenía ni idea de cómo decírselo. ¿Cómo reaccionaría el profesor K al saber que el trabajo de su vida, 120 años de estudio dedicado, había sido esencialmente resuelto de la noche a la mañana por un miembro de una especie primitiva? Solo las implicaciones políticas eran asombrosas. Los loraxianos mantenían su posición en el Congreso Matemático Intergaláctico en gran parte debido a su trabajo en esta ecuación. ¿Qué significaría para ellos si un recién llegado resolviera casualmente su mayor desafío? Jack se frotó los ojos cansados. Necesitaba abordar esto con cuidado. No podía simplemente anunciar que había resuelto su gran problema. Parecería arrogante y podría ser descartado sin consideración. Necesitaba guiarlos para que vieran la solución por sí mismos, para ayudarles a alcanzar la idea que validaría su enfoque. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Capitán Miller, ¿está despierto?» Era la doctora Lavigne, su oficial científica. Jack guardó rápidamente su trabajo y apagó la pantalla holográfica.
Sí, adelante. La puerta se deslizó y Lavigne entró, ya vestida con su uniforme. Quería comprobar si estaba listo para la visita a los archivos matemáticos esta mañana. Está programada para empezar en 1 hora. Jack miró el reloj. 7:30 de la mañana. Había estado trabajando durante más de 4 horas sin darse cuenta. Estaré listo, le aseguró, y luego dudó. Laura, ¿puedo preguntarte algo? Si descubrieras algo que cambiara por completo la comprensión de otra cultura sobre su propio campo de experiencia, ¿cómo se lo presentarías? Lavigne le lanzó una mirada curiosa. Esa es una pregunta inusual. Supongo que sería muy cuidadosa con cómo lo planteara. A nadie le gusta que desafíen sus suposiciones fundamentales, especialmente por parte de un extraño. Estudió su rostro. ¿Descubriste algo en sus archivos matemáticos? Jack sonrió cansadamente. Solo una pregunta teórica, pensando en el intercambio científico intercultural. Ella no pareció del todo convencida, pero asintió. Deberíamos ser diplomáticos. Recuerda, estamos representando a la Tierra. Los loraxianos han sido hospitalarios y no queremos parecer desagradecidos o presuntuosos. Absolutamente de acuerdo, asintió Jack. Me prepararé para la visita. Después de que Lavigne se fuera, Jack miró una vez más los cálculos guardados en su tableta. La solución estaba ahí, elegante en su simplicidad. La cuestión ahora era cómo compartirla sin causar ofensa o perturbación. Se duchó y se vistió con su uniforme, su mente todavía acelerada con fórmulas matemáticas y preocupaciones diplomáticas. Para cuando se unió a su tripulación en el área común de sus aposentos, ya había ideado un plan. Usaría la visita a los archivos matemáticos para hacer preguntas cuidadosamente enmarcadas que podrían guiar al profesor K hacia la idea por sí mismo. Si eso no funcionaba, tendría que ser más directo. Pero de una forma u otra, no podía guardarse este descubrimiento. La solución a la ecuación de campo unificado podría transformar los viajes espaciales para todas las especies, incluida la humanidad. Los beneficios potenciales eran demasiado grandes para ignorarlos por preocupaciones sobre sentimientos heridos u orgullo cultural. Mientras Jack guiaba a su tripulación hacia el punto de encuentro donde el profesor K esperaba para comenzar la visita, sintió el peso de su descubrimiento sobre él. Las próximas horas serían cruciales. Necesitaría toda su habilidad diplomática y su perspicacia matemática para navegar esta situación con éxito. El profesor K esperaba en la entrada de los archivos matemáticos, sus 4 ojos parpadeando en secuencia, una señal de anticipación en el lenguaje corporal loraxiano. Cuando el capitán Miller y su tripulación llegaron, K notó que el capitán humano parecía cansado, con ojeras bajo los ojos. ¿No descansó bien, capitán Miller?, preguntó K mientras intercambiaban saludos. Jack sonrió débilmente. Estaba demasiado fascinado por lo que aprendí ayer. Sus logros matemáticos mantuvieron mi mente ocupada. K se sintió complacido por esta respuesta. El interés del humano en las matemáticas loraxianas parecía genuino, aunque su comprensión debía ser necesariamente limitada. Hoy verán nuestros mayores tesoros, dijo K, guiando al grupo hacia el enorme edificio circular. Los archivos contienen el trabajo original de cada gran matemático loraxiano de los últimos 1000 años. Los humanos miraban asombrados al entrar en la sala principal. Unidades de almacenamiento de datos de cristal revestían las paredes desde el suelo hasta el techo, cada una conteniendo las obras completas de un maestro de las matemáticas. El centro de la sala presentaba una gran mesa redonda con proyectores holográficos incrustados. «Esto es increíble», dijo la doctora Lavigne, la oficial científica humana. «¿Cómo organizan todo este conocimiento?» «Por campo matemático, y luego cronológicamente», explicó K. «El trabajo más reciente está en los niveles superiores». La visita continuó por las diversas secciones de los archivos. K explicó la importancia de los avances matemáticos clave que habían dado forma a la ciencia y la tecnología loraxianas. Los humanos hicieron preguntas inteligentes, mostrando más comprensión de la que K había esperado de su especie. Durante toda la visita, notó que el capitán Miller se distraía cada vez más.
El humano seguía mirando las exhibiciones relacionadas con la ecuación de campo unificado y varias veces comenzó a hablar solo para detenerse. Cuando llegaron a la sección dedicada a la investigación actual sobre la ecuación, K señaló con orgullo las últimas adiciones. Estas representan mis propias contribuciones durante los últimos 20 años. Hemos refinado los cálculos de la varianza cuántica con una precisión sin precedentes. Miller se adelantó, estudiando las ecuaciones con una intensidad inusual. Profesor K, ¿puedo hacer lo que podría parecer una pregunta simple? Por supuesto, capitán. ¿Por qué sus matemáticos eligieron abordar el problema a través de un modelo de 11 dimensiones en lugar de simplificar a 5 dimensiones? K parpadeó sorprendido. La pregunta mostraba más comprensión de la que había anticipado. El enfoque de 11 dimensiones nos permite tener en cuenta todas las fluctuaciones cuánticas a nivel subatómico. Un modelo simplificado perdería precisión. Miller asintió pensativamente. Y la precisión es el objetivo principal. Naturalmente, respondió K. Sin una precisión absoluta, la ecuación sería inútil para aplicaciones prácticas. Miller pareció considerar esto cuidadosamente antes de preguntar. ¿Y si la precisión absoluta no es necesaria? ¿Y si hay un patrón que hace que esas fluctuaciones sean estadísticamente irrelevantes a escala macro? La pregunta le pareció extraña a K. Eso contradeciría nuestra comprensión fundamental de la mecánica del espacio-tiempo. Cada fluctuación cuántica debe ser tenida en cuenta. Miller pareció querer decir más, pero miró a la doctora Lavine, quien le lanzó una mirada de advertencia. El capitán humano simplemente asintió y continuó con la visita. Después de completar su recorrido por los archivos, K llevó al grupo a la mesa central. Ahora he preparado una demostración especial. Este proyector puede mostrar cualquier trabajo matemático de nuestra colección para estudio colaborativo. Activó el sistema y la ecuación de campo unificado apareció sobre la mesa, girando lentamente. Pensé que disfrutarían viendo la ecuación completa en su forma actual. Miller miró fijamente la ecuación, luego miró directamente a K. Profesor, espero que esto no sea inapropiado, pero he estado pensando en su ecuación toda la noche. ¿Sería posible probar un enfoque diferente? K sintió una mezcla de diversión y curiosidad. La presunción del humano era casi entrañable. ¿Qué tenía en mente, capitán? Miller se adelantó con vacilación. ¿Me permite? Hizo un gesto hacia el panel de control. K asintió, esperando una pregunta básica o quizás un malentendido de los fundamentos de la ecuación. Miller comenzó a manipular la visualización de la ecuación, simplificando secciones y reorganizando términos. Sus dedos se movían con una confianza sorprendente por la interfaz loraxiana. Si miramos la ecuación a través de la lente del reconocimiento de patrones en lugar de la precisión absoluta, explicó Miller mientras trabajaba, podemos ver que estas fluctuaciones cuánticas siguen una distribución predecible. K observaba con creciente preocupación cómo el humano simplificaba drásticamente el trabajo de su vida. Capitán, aprecio su interés, pero este enfoque elimina elementos críticos necesarios para una. Por favor, deme solo un minuto más, dijo Miller, con la concentración al máximo. ¿Y si en lugar de tratar cada fluctuación cuántica como una variable discreta, las tratamos como una distribución estadística con propiedades predecibles? Para asombro de K, Miller transformó la masiva ecuación en una forma mucho más simple. La elegante simplicidad de la misma era impactante, hermosa de una manera que K nunca había considerado. Ahora, si calculamos los requerimientos de energía usando este modelo, continuó Miller, instruyendo al sistema para que realizara los cálculos. El resultado apareció sobre la mesa. Requerimiento de energía reducido en un factor de 10 a la 12. El silencio se apoderó de la sala. Los asistentes loraxianos de K, que habían estado guiando la visita, miraban incrédulos. Los 4 ojos de K se abrieron a su máxima apertura. Eso es imposible, dijo finalmente. El sistema debe tener un error de cálculo. Ejecútelo de nuevo, sugirió Miller suavemente. Póngalo a prueba como necesite. K comenzó inmediatamente una serie de procedimientos de verificación, sus largos dedos volando por el panel de control. Cada prueba confirmaba el resultado de Miller.
El enfoque simplificado reducía los requerimientos de energía para los viajes más rápidos que la luz a un nivel que era realmente alcanzable con la tecnología actual. Esto no puede ser correcto, insistió K, su voz teñida de angustia. 300 años de trabajo de nuestras mentes más grandes. La expresión de Miller mostraba una simpatía genuina. Profesor, su trabajo no estaba equivocado. Era necesario para entender el problema por completo. Sin él, yo no podría haber visto el patrón. Los otros humanos se mantenían torpemente a un lado, sintiendo la gravedad del momento. La doctora Lavigne se adelantó y puso una mano en el hombro de Miller, murmurando algo que el traductor no captó. K sintió como si el suelo bajo él se hubiera desvanecido. Si este humano tenía razón, y los cálculos sugerían que sí, entonces el trabajo al que K había dedicado su vida había sido resuelto en una sola noche por un miembro de una especie que apenas había logrado el viaje interestelar. Necesito informar al Consejo, dijo K rígidamente. Y a los delegados del Congreso. Miller asintió. Entiendo, y me disculpo si he causado alguna angustia. No era mi intención. K luchaba por procesar sus sentimientos. Por un lado, se sentía devastado. 120 años de trabajo aparentemente hechos irrelevantes de la noche a la mañana. Por otro lado, su curiosidad científica estaba cautivada por la elegante solución. El matemático en él reconocía la belleza del enfoque de Miller. ¿Cómo lo vio?, preguntó K, su voz más baja ahora. ¿Qué le hizo mirar el problema de manera diferente? Miller consideró la pregunta cuidadosamente. En la Tierra, a menudo me criticaban por ser demasiado intuitivo en mi enfoque de las matemáticas. Pero cuando los recursos son limitados, cuando no tienes siglos para resolver un problema, buscas atajos, patrones que te permitan saltarte pasos. La explicación era a la vez simple y profunda. Los loraxianos nunca habían necesitado buscar atajos. Con sus largas vidas y su enfoque metódico, siempre habían asumido que más precisión, más complejidad, eventualmente darían la solución. K miró de nuevo la ecuación simplificada. El Consejo de Matemáticos necesitará verificar esto de forma independiente. Organizaré una presentación para mañana. Por supuesto, aceptó Miller. Estaré encantado de explicar mi enfoque a cualquiera que quiera entenderlo. Mientras salían de los archivos, K se encontró caminando junto a Miller, ligeramente separado de los demás. Capitán, dijo en voz baja, si su solución resulta correcta, cambiará todo lo que creíamos saber sobre la mecánica del espacio-tiempo. Miller asintió. Las revoluciones científicas a menudo vienen de direcciones inesperadas. ¿Y qué hará su gente con este descubrimiento?, preguntó K, de repente preocupado por las implicaciones de dar un conocimiento tan poderoso a una especie joven. Miller pareció entender la preocupación detrás de la pregunta. Lo mismo que esperamos que haga su gente. Usarlo para explorar, para aprender, para conectar con otros. La Tierra no tiene interés en la conquista, profesor. Estamos demasiado ocupados tratando de entender el universo. K quería creerle. El humano parecía sincero, y había algo en su enfoque del conocimiento, su voluntad de desafiar suposiciones, de ver patrones donde otros solo veían complejidad, que resonaba con el valor fundamental loraxiano de la búsqueda de la verdad. Cuando se separaron, K se dirigió inmediatamente a las cámaras del Consejo. Necesitaba informar de este desarrollo y comenzar a prepararse para la presentación de mañana. Su mente bullía de implicaciones científicas, culturales, políticas. La ecuación de campo unificado había definido su vida. Ahora su solución definiría su legado. Y esa solución había llegado de la fuente más inesperada imaginable. Un capitán humano que una vez fue un matemático que miraba los problemas de manera diferente porque su especie no tenía el lujo del tiempo. El gran salón de la Academia de Ciencias Loraxiana nunca había estado tan abarrotado. Representantes de las dos especies del Congreso Matemático Intergaláctico llenaban los asientos escalonados, sus variadas formas creando un colorido tapiz de vida alienígena. En el escenario central había un gran proyector holográfico donde el capitán Jack Miller estaba de pie junto al profesor K, ambos con un aspecto ligeramente incómodo por razones muy diferentes. Se abre esta sesión especial del Congreso, anunció el anciano Bex,
el antiguo loraxiano que servía como jefe del Consejo de Ciencias. Nos hemos reunido para presenciar una presentación sobre la ecuación de campo unificado, que ha sido el foco de nuestros esfuerzos colectivos durante generaciones. Murmullos se extendieron por la asamblea. El repentino anuncio de una sesión especial había creado un hervidero de especulaciones en toda la comunidad científica. Algunos habían oído rumores de un gran avance, pero pocos conocían los detalles o la fuente. El anciano Vex continuó. El profesor K presentará a nuestro ponente invitado. K se adelantó, sus 4 ojos parpadeando con el ritmo deliberado que los loraxianos usan para indicar un discurso formal. Había pasado una noche en vela verificando el trabajo de Miller con sus colegas de mayor confianza. Los resultados eran innegables, pero las implicaciones aún eran difíciles de aceptar. Estimados colegas, comenzó K, durante 300 años, nuestra civilización ha dedicado sus mentes más brillantes a resolver la ecuación de campo unificado. Yo mismo he pasado 120 años refinando nuestro enfoque, añadiendo capas de precisión para tener en cuenta las fluctuaciones cuánticas en 11 dimensiones. La audiencia asintió en apreciación de esta dedicación. Ayer, se compartió conmigo una nueva perspectiva. Una perspectiva tan diferente a la nuestra que al principio la descarté como imposible. Pero después de rigurosas pruebas, debo reconocer su validez. K hizo un gesto hacia Miller, que se enderezó en su uniforme azul. El capitán Jack Miller de la Tierra ha propuesto una solución que cambia fundamentalmente nuestra comprensión de la ecuación. Le invito a presentar sus hallazgos. El silencio en la sala fue absoluto mientras Miller se adelantaba. K podía sentir el escepticismo entre los delegados. ¿Cómo podía un miembro de una especie que apenas había alcanzado el viaje espacial resolver lo que había desconcertado a las mentes más grandes de 12 civilizaciones avanzadas? Gracias, profesor K, comenzó Miller, con la voz tranquila a pesar de la presión. Quiero empezar reconociendo el brillante trabajo realizado por los matemáticos loraxianos a lo largo de los siglos. Sin su meticulosa investigación y precisión, nunca podría haber reconocido el patrón que condujo a esta solución. Fue una apertura diplomática, y K apreció el tacto del humano. Miller activó la pantalla holográfica, mostrando la complejidad total de la ecuación de campo unificado tal como existía ayer. Esta ecuación representa uno de los mayores logros matemáticos que he encontrado. Su precisión es notable. Luego comenzó a manipular la pantalla, tal como lo había hecho en los archivos. Pero al abordar el problema de los viajes más rápidos que la luz, la precisión absoluta puede no ser necesaria. ¿Y si en lugar de tener en cuenta cada fluctuación cuántica individualmente, las tratamos como una distribución estadística con propiedades predecibles? La ecuación se transformó ante sus ojos, secciones colapsando en formas más simples, variables combinándose o anulándose por completo. Algunos delegados se inclinaron hacia adelante en sus asientos, otros susurraban urgentemente a sus colegas. Al reconocer que estas fluctuaciones siguen patrones a nivel macro, podemos simplificar drásticamente el enfoque, continuó Miller, avanzando con confianza en su explicación. El resultado es una solución que requiere muchísima menos energía para implementarse. Mostró los cálculos finales, el requerimiento de energía reducido en un factor de 1 billón, un nivel práctico y alcanzable con la tecnología actual. Esto no es solo un ejercicio teórico, concluyó Miller. Esto hace que los viajes más rápidos que la luz sean posibles ahora, no en un futuro lejano. La sala estalló en un clamor de exclamaciones de incredulidad, preguntas urgentes y discusiones emocionadas. El anciano Vex levantó sus 4 manos pidiendo silencio, que regresó gradualmente. Estas afirmaciones son extraordinarias, dijo una delegada Bill, levantándose de su asiento. ¿Se ha verificado esta solución? Se ha verificado, confirmó K, dando un paso al frente de nuevo. Reuní un equipo de nuestros principales matemáticos que trabajaron durante la noche. Abordamos el problema desde múltiples ángulos y realizamos miles de simulaciones. Los resultados apoyan consistentemente la solución del capitán Miller. Otro delegado, un ser esférico flotante del sistema nexiano, se adelantó. ¿Cómo una especie con un desarrollo matemático tan limitado vio lo que todos nosotros pasamos por alto?
Miller sonrió ligeramente. Con el debido respeto, es precisamente por nuestras limitaciones que encontramos esta solución. En la Tierra, los matemáticos no tienen siglos para resolver problemas. Nuestras vidas son cortas, nuestros recursos limitados. Estamos obligados a buscar patrones, atajos. Hizo un gesto hacia la ecuación simplificada. No se trata de ser más listos. Se trata de pensar de forma diferente. Ustedes buscaron la precisión perfecta porque podían permitírselo. Nosotros buscamos aproximaciones funcionales porque debemos hacerlo. K se encontró asintiendo de acuerdo. Había una profunda sabiduría en las palabras del humano, una perspectiva que nunca había considerado. Si me permiten, K se dirigió a la asamblea. Creo que lo que estamos presenciando no es la superioridad de las matemáticas humanas, sino el valor de la diversidad en el pensamiento científico. Diferentes caminos evolutivos, diferentes enfoques culturales, diferentes limitaciones, todo ello conduce a formas únicas de ver el mismo problema. Los delegados consideraron esto, muchos indicando acuerdo en las formas específicas de su especie. El anciano Bex habló de nuevo. Si esta solución resulta práctica, transformará nuestra comprensión de la mecánica del espacio-tiempo y revolucionará el viaje interestelar. Las implicaciones son profundas para todas nuestras civilizaciones. Lo que nos lleva a una pregunta importante, dijo un alto ser cristalino de los sistemas exteriores. ¿Quién controlará esta tecnología? ¿Los humanos, los loraxianos, el Congreso en su conjunto? Todos los ojos se volvieron hacia Miller, quien pareció momentáneamente sorprendido por la pregunta. En la Tierra, creemos que un conocimiento de esta importancia pertenece a todos. No vinimos aquí a reclamar la propiedad de una idea. Vinimos para establecer amistad e intercambiar conocimientos. Miró acá. Propongo un programa de desarrollo conjunto. La precisión loraxiana combinada con la intuición humana. Juntos, podemos convertir esta solución teórica en tecnología práctica más rápido de lo que cualquiera de nosotros podría hacerlo solo. K sintió un profundo alivio. El humano no estaba tratando de reclamar superioridad ni de tomar el control del descubrimiento. Estaba ofreciendo una asociación. Apoyo esta propuesta, dijo K con firmeza. Y me ofrezco voluntario para liderar la parte loraxiana de la colaboración. Los meses que siguieron transformaron no solo los viajes espaciales, sino la relación entre las especies de la galaxia conocida. El primer prototipo de motor más rápido que la luz se construyó en una nueva instalación conjunta establecida en la luna más grande de Lorax. Equipos de científicos loraxianos y humanos trabajaron codo con codo, cada uno aportando sus perspectivas únicas a los desafíos de la implementación. Lo que una vez parecía imposible, moverse más rápido que la luz, se convirtió en realidad en menos de un año. El viaje inaugural de la nave de prueba unidad, con el profesor K y el capitán Miller como co-comandantes, viajó 10 años luz en menos de una hora y luego regresó a salvo. K se sintió profundamente cambiado por la experiencia. Su devastación inicial al ver el trabajo de su vida aparentemente hecho irrelevante se había transformado en emoción por las nuevas posibilidades. Él y Miller se habían convertido no solo en colegas, sino en amigos, cada uno aprendiendo del enfoque del otro hacia la ciencia y la vida. En la cubierta de observación de la unidad, después de su exitoso vuelo de prueba, K encontró a Miller mirando las estrellas. ¿En qué estás pensando, Jack?, preguntó K, usando el nombre de pila del humano, como le habían invitado a hacer. Miller sonrió. Estoy pensando en un viejo dicho de la Tierra. Si he visto más lejos, es porque me he subido a hombros de gigantes. K inclinó la cabeza, considerando la metáfora. Una descripción acertada del progreso científico. Tu trabajo hizo posible mi intuición, dijo Miller. Sin la precisión de tu enfoque, no habría tenido nada que simplificar, ningún patrón que reconocer. Los 4 ojos de K parpadearon en el patrón que los humanos habían aprendido que significaba aprecio. Y sin tu perspectiva fresca, podríamos haber pasado otro siglo añadiendo complejidad sin ver el patrón subyacente. Se quedaron en un cómodo silencio, observando las estrellas que ahora estaban verdaderamente a su alcance. El Consejo ha aprobado la expansión del programa conjunto, dijo K. Eventualmente,
Representantes de las 12 especies del Congreso se unirán a nosotros, junto con más humanos de la Tierra. Lo están llamando la colaboración galáctica para el avance científico. Una nueva era de cooperación, asintió Miller. Cada especie aportando su perspectiva única a nuestros desafíos compartidos. K había vivido 150 años, pero nunca había sentido más emoción por el futuro que ahora. El universo se había vuelto mucho más pequeño e infinitamente más accesible. Se descubrirían nuevas civilizaciones, se obtendrían nuevos conocimientos, se formarían nuevas amistades, todo. Porque habían aprendido la ecuación más importante de todas, que diferentes formas de pensar, al combinarse, podían lograr lo que ninguna podría por sí sola. Tengo una propuesta para nuestro próximo proyecto, dijo K, volviéndose hacia su amigo humano. Hay otra ecuación con la que hemos luchado durante generaciones. Una teoría unificada de la conciencia. Quizás también podría beneficiarse de una perspectiva fresca. Miller sonrió. Conozco justo al filósofo humano que podría ayudarnos con esa. Mientras la unidad regresaba a Lorax, llevando noticias que cambiarían el curso de la historia galáctica, K reflexionó sobre lo rápido que se había expandido su comprensión del universo. No a través de la adición de complejidad, sino a través de la elegante simplicidad de una nueva perspectiva. A veces, las verdades más profundas no eran las más complicadas, sino las más simples. Ese era el axioma de la simplicidad, un principio que trascendía a las especies y que guiaría su futuro compartido entre las estrellas.